Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a iniciar en unos minutos hasta que lleguen algunos otros compañeros. Y estamos grabando, gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van?
Tendrías que poner menos. Buenas tardes a todos. Bueno, como habíamos quedado, estas primeras clases van a ser de manera presencial sincrónica y también luego vemos las que siguen la próxima dentro de 2 semanas. El profesor Eduardo Brandi, que todos la conocen, bueno, porque algunos desde el trabajo, ¿no es cierto? Él es juez de cámara del Tribunal Penal de Menores. También es juez de apelaciones, conforme lo dispuesto por la legislación mendocina. Los jueces penales de menores también tienen competencia en la justicia de adultos. Es docente en la Universidad de Mendoza, en Derecho Penal, temas especiales, como también en Derecho Procesal se ha desarrollado, y actualmente en Derecho Penal. Parte especial, delitos en particular. También él es doctor por la Universidad de Valencia, y ha desarrollado su actividad en distintos ámbitos científicos como académicos. Bueno, los dejo con la palabra del doctor para ver este tema que es tan importante, pero que también trata de nivelar los conocimientos de aquellas personas que no tienen como área profesional el derecho. Y justamente de lo que se va a hablar esta tarde es de los sistemas, las instituciones y en las próximas semanas del derecho procesal. Así que bueno, que tengan muy buenas tardes y ya los dejo con el profesor en el horario en que hemos quedado, de 18 a 20 horas. Bueno, muy bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto, profesor, profe. te escucho perfecto. Sí, Escucha profesor. bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar comienzo a estas charlas, estas reflexiones. Nos vamos a ir introduciendo primero, como señalaba la doctora Fontenaki, de alguna manera tratando de nivelar un poco estas cuestiones relativas al derecho. Para los abogados seguramente ya será cuestión o son cosas que la saben, pero de todas maneras viene bien refrescarlas. Y para los que no son abogados, bueno, ayudará a la formación general y a ir introduciéndonos en el tema del derecho penal y en el derecho procesal. Siempre digo en estas clases, bueno, no nos vamos a transformar en especialistas, ni mucho menos, pero sí creo que nos va a poder quedar una idea clara y concreta del sistema de normas jurídicas y también del derecho penal y el derecho procesal. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es el derecho? Básicamente para arrancar de esta noción de derecho. Y el derecho es un sistema, que ya lo vamos a ir detallando, un sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Vamos a ver qué quiere decir o cómo vamos a traducir esto. Lo primero que es un sistema, y es un sistema normativo, y con una nota que es la coercibilidad. Es decir, acá estas no son normas ni morales, ni normas religiosas, ni normas sociales. Son mandatos, son normas jurídicas que forman parte de un sistema, con el concepto que tiene esta palabra. Efectivamente un sistema ordenado. Las normas no pueden, en ese sistema, estar aisladas. Entonces, la primera nota fundamental que nos va a distinguir de cualquier otro ordenamiento o conjunto de mandatos de conducta es esta nota de coercibilidad, que va a estar presente en cualquiera de las ramas, pero sobre todo en el derecho penal. Es decir, esa visión
del derecho penal, que tiene una respuesta de naturaleza punitiva, sancionatoria, que responde a este concepto de coercibilidad. Y rige la conducta humana en interferencia intersubjetiva. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de interferencia subjetiva? Tenemos dos cosas. Por un lado, conducta humana, porque el eje central de todo el derecho es el ser humano, es la persona humana. Allí están dirigidas todas. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que hemos ido construyendo socialmente a través de la historia. Y eso lo han hecho los seres pensantes, que es el hombre, inteligente, persona humana. Pero en interferencia intersubjetiva, ¿por qué está esta frase? Porque supone la existencia de más de una persona. Nosotros, si pensamos un poco, ya inmediatamente vemos que no tendría sentido ni noción de derecho si en el mundo, en el universo, como quiera que sea, solamente hubiera una persona, si estuviera sola. ¿Por qué? Porque nadie le disputaría nada. Nadie querría sacarle, no tendría ni siquiera concepto del derecho, porque nadie le disputaría nada. Nadie querría quitarle un bien o apropiarse de un objeto o quitarle la vida o agredirlo o abusar de él. Entonces no habría concepto. Es decir, que esta idea muy rudimentaria y básica de derecho arranca con la noción de que no estoy solo. Por eso estoy en interferencia intersubjetiva. Porque va a haber otras personas. Esto nos va y existe el derecho como construcción social a partir de esa existencia de más de una persona. Aunque esto es una cuestión que tenemos que imaginarla y pensarla, nos sirve para comprender la frase, aunque bueno, hoy en día, lógicamente, ya la sociedad se ha extendido de tal manera que solamente nos sirve como para tener una noción de por qué esta definición trae esto de la conducta en interferencia intersubjetiva. Y seguimos con el tema del ser humano, porque hay corrientes bastante avanzadas donde dice, bueno, pero el ser humano no es el único sujeto de derecho. ¿No? Vamos a pensar a ver cómo es esto, qué pasa, esto nos puede afectar en el derecho penal, porque hay hasta jurisprudencia, discusiones doctrinarias, incluso en la televisión, lo vemos, habrá otros seres, otras personas que podrían ser protagonistas del derecho penal. Me refiero a los animales. Usted dirá, no, pero doctor, ¿cómo? Los animales, bueno, pero es que los animales, mire, ahí el Pato Juan hace poco, ¿cierto? Estaba disputando si se quedaba en la calle o no, si iba a estar en un lugar o en otro. Y eso es solamente una pequeña muestra de cosas que han llegado inclusive hasta la Suprema Corte y a la Corte de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, discutiendo los derechos, la posibilidad de ser sujeto de derechos. No solamente beneficiarios de nuestras obligaciones, porque esa es la corriente tradicional. Esto lo digo en general para que tengamos también una noción de eso, porque en el derecho importa, aunque no tanto en el derecho penal, pero sí en el derecho en general, qué rol cumplen. ¿Sí? La teoría tradicional es que en realidad no tienen otros derechos que ser beneficiarios de nuestras obligaciones. En realidad no son los derechos, no es que sea un sujeto de derechos, sino que nosotros tenemos obligaciones
y ellos se benefician de que nosotros cumplamos las obligaciones. O sea, nosotros tenemos la obligación, no es que el perro tenga derecho de comer, sino que nosotros tenemos la obligación de darle de comer, que no es exactamente lo mismo. Ser víctima, bueno, nosotros tenemos la ley de protección de los animales donde es víctima, pero también es consecuencia de nuestra acción prohibida. Entonces ya otras corrientes más progresistas, más evolucionadas, dicen no, en realidad es con la denominación que se los comprende, que son personas no humanas, pero son sujetos de derecho, personas sintientes, dolientes algunas veces, y que realmente tienen derechos, lo que pasa es que están en una dimensión que nosotros no alcanzamos a comprender. Es decir, son personas no humanas cuyas conductas, incluso sus idiomas, la forma de contactarse y de interrelacionarse, nosotros todavía no hemos podido entenderlo. Pareciera que ellos nos entienden más a nosotros que lo que nosotros podemos entenderlos a ellos. Y en esa discusión, yo les decía, se ha llegado, creo que en el caso de un chimpancé, un tema de un habeas corpus, hay otras veces que hay recursos de amparo por el tema de dónde están alojados, dónde tienen que ir, bueno, todo esto llegó incluso a la Corte Constitucional de Colombia, donde hubo una fuerte discusión. Finalmente triunfó la teoría clásica, es decir, que los obligados somos nosotros y ellos en realidad no son sujetos de derechos, aunque pueden ser beneficiarios del cumplimiento de nuestras obligaciones, pero eso no ha sido por mayoría y ha sido una discusión donde hay quienes los consideran que son sujetos de derecho. Ahora, nosotros en el derecho penal, y esto seguramente los abogados inmediatamente lo saben, el único sujeto es sujeto activo, posible autor o partícipe de un delito, es el ser humano. Personas jurídicas también, estas entes colectivos, también pueden serlo, aunque detrás está siempre también un ser humano. Pero podrían ser sancionadas con multas, suspensiones, también. Pero básicamente nuestro Código Penal se ocupa de la persona humana como autor de una infracción presuntamente delictiva. O sea, el centro es la persona humana. Y el animal puede ser un instrumento. Un perro puede ser un instrumento incluso de un homicidio, que yo lo puedo utilizar, o de unas lesiones. En lugar de atacar con un arma, utilizo ese perro como un arma. Pero es un instrumento, no puede ser el perro el autor. No va a ir a debate el perro. Por supuesto que no. O sea que acá tenemos ya este tema de un sistema de normas coercibles que rige la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y una cosa que es importante ver también en este contexto es que el derecho es un objeto cultural. Es decir, ¿qué significa esto? Y es un objeto que está creado por el hombre, no un objeto natural, las clasificaciones clásicas de los objetos. No es un árbol, no podemos plantar una semilla. Si voy a plantar una semilla de derecho civil, a ver si sale una planta, no, eso no va a ocurrir. Porque es una creación que hemos hecho nosotros a través de la historia de la humanidad, de la convivencia, que después se ha ido especificando en distintas ramas, como también ha pasado en otras actividades, como la medicina, primero médico haría de todo, después se han ido estableciendo distintas especialidades. Bueno, acá ha ocurrido más o menos lo mismo. Pero entonces, ese objeto creado por el hombre, ¿en qué campo está? Ustedes lo habrán escuchado,
todos seguramente, y en el campo del deber ser. Las ciencias naturales y demás están en el campo del ser, donde las cosas necesariamente son. Si yo tomo mi anteojo y lo suelto, se van a ir al piso. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad. Necesariamente, o sea, dice la doctrina, necesariamente en el campo del ser las cosas ocurren de esa forma. En el campo, nosotros estamos en el derecho, creado por nosotros, en el campo del deber ser, no de lo que es, sino del deber ser, lo que debería ser. Pero no siempre ocurre lo que debería ocurrir, porque nosotros somos seres libres y hacemos muchas veces lo que se nos ocurre, para hacer un lenguaje entendible y claro. Es decir, el Código Penal dirá que, bueno, no dice no matar, ¿no? Nosotros tenemos el código construido al revés, ya lo vamos a ver eso, todos los códigos del mundo. Están diciendo la conducta al revés, no dicen no matar, sino al que matare, o sea, la sanción que le corresponde al que lo hace. Pero no importa, por debajo está la otra norma, no matar, pero hay gente que mata, no robar, pero hay gente que roba. Es decir, por eso se dice que estas normas, las normas de conducta que en el derecho están también las religiosas o las morales, en el terreno del deber ser, porque se debería actuar moralmente, pero no siempre se actúa moralmente. Se debería actuar jurídicamente, pero no siempre se actúa jurídicamente. O sea que digamos, en lo que es en la teoría de los objetos, no es ni un objeto natural, ni un objeto ideal como un triángulo, un cuadrado, producto de las matemáticas, tampoco es un objeto metafísico, no vamos a entrar en eso, la idea de Dios, el alma, además, bueno, ese es otro tema, pero tampoco es un objeto, no, es un objeto cultural. El derecho es un objeto cultural creado por el hombre y ahí está también el derecho penal, y está dentro de un sistema. Y en general, este sistema de normas están organizadas y relacionadas, no importa qué país o qué civilización tomemos. Esto nos sirve para todo. Y el sistema tiene que funcionar armónicamente. Y el sistema también prevé sus normas de protección, sus antivirus, para que el sistema pueda seguir funcionando ordenadamente y pueda excluir las normas o las conductas que son contrarias al ordenamiento. Esto es importante, por eso es un sistema. Si no, diríamos que es un conjunto. No, es un sistema normativo, donde hay prelación de las normas. Y ya seguramente ustedes piensan en esto de la prelación de las normas en la Constitución. Generalmente en todos los estados se llama la Constitución, en otros se podrá llamar de otra manera, pero hay una especie de ordenamiento fundado, relacionado y ordenado. Ese es el sistema, por eso le digo, no es un conjunto, no es amontonar normas, no. Las normas tienen hasta las más mínimas, ya vamos a ir dándonos cuenta, y por supuesto las de derecho penal. Están con un ordenamiento tal que nosotros vamos a tener incluso herramientas para volver a colocar las cosas en su lugar si este sistema empiezan a aparecer acciones que pueden romper la armonía, el acuerdo que hemos hecho todos, porque esto no es sino el resultado, este sistema, de un acuerdo que nosotros se plasmó en la Constitución Nacional.
en 1853. Y de ahí viene más allá de las reformas. Y esto, para los abogados también es común, pero en general todos alguna vez escuchamos, que ya está en la escuela secundaria, cuando tuvimos alguna materia vinculada, hablar de un dibujito que es una pirámide, que se le ocurrió a un filósofo y jurista llamado Kelsen, que es la llamada pirámide de Kelsen. Una pirámide, dibujito muy simple. Algunos lo complican, pero como nosotros lo que vamos a hacer es tratar en esta materia de simplificar. En realidad la pirámide implica que algunos la dan vuelta también, la ponen al revés, pero esos son juegos, pero en definitiva lo que quiere decir la pirámide es que hay una prelación de normas y la Constitución está arriba de todo. Y después estarán las leyes generales, y después va a haber normas particulares. Vamos a ir también explicando eso, pero lo primero es que hay una prelación de normas, o sea, hay una relación. Yo les decía, no están aisladas, hay una relación en estas normas. Y el sistema, fíjense ustedes, vamos al sistema argentino, pero también ocurre en otros lados. El sistema argentino tenía baches en este ordenamiento antes de la reforma de 1994. ¿Por qué? Porque hay un principio filosófico jurídico que se llama en doctrina el principio de efectividad. Se ha enseñado mucho tiempo y que en realidad en la práctica se ha aplicado. ¿Y qué quiere decir esto del principio de efectividad? Un autor dice por ahí, se resume, obedece al primer legislador. Bueno, ¿quién es el primer legislador? O sea, esa es la primera pregunta. Obedece al primer legislador. O sea que esta hay como una norma que está atrás de todo y de todos los tiempos siempre válida. Pero esa es una norma peligrosa. Vincula este principio, por eso se llama de efectividad, con la fuerza. Entonces, legaliza los movimientos de fuerza, como ha ocurrido muchas veces en la República Argentina. La interrupción de los procesos institucionales a través de los denominados golpes de Estado, de las dictaduras militares. Y el sistema no tenía cómo protegerse de eso. Es más, está la teoría de la continuidad del Estado, decir, bueno, mire, no, pero no se puede. Nos podemos volver para atrás. Una vez que termina este proceso, se vuelve a las elecciones y todo, no podemos revisar todo lo que se hizo. Y en realidad el primer legislador ahí vendría a ser el gobierno que modificó, que dictó lo que se llamó el Estatuto de la Revolución, o como se quiera llamar. Y como diciendo, bueno, de ahí arrancamos de nuevo, para atrás no había nada. Desapareció todo, empezó de nuevo. Entonces yo estoy convalidando todos los actos que implican violación del régimen democrático que regía hasta ese momento. Bueno, por eso aparece, después el que lo quiera leer, lo lee, el actual artículo 36 de la Constitución Nacional, que termina con esta idea y nos da la idea de sistema y de protección. Es decir, ese es el antivirus, yo le digo, que introduce la propia Constitución argentina. Dice, no, esos actos son imprescriptibles y son insanablemente nulos. No hay forma. En algún tiempo y en algún momento habrá que volver para atrás porque todo lo que se ha hecho es nulo, es inválido.
Esa es la protección, es el límite. Y está en nuestra propia Constitución. Y eso es lo que nos marca que existe un sistema. Y ese sistema, donde está también inmerso el derecho penal, y hasta más que cualquier otro, por esa nota tan importante de la coercibilidad, vamos a ir viendo a través de esta estructura que decíamos de esa pirámide, la fuerza que tiene esa organización y cómo vamos a hacer para que efectivamente controlar que los actos que ocurran sean válidos. Entonces aparece un primer concepto que es el de la validez. Y este es el que no es lo mismo que vigencia. Ya vamos a ver que la validez y la vigencia son dos conceptos distintos. Pero el que más nos va a importar, vamos a explicar qué es la vigencia de una norma. Pero vamos a ver que lo que maneja nuestra vida diaria en el ordenamiento jurídico y también, por supuesto, en el ordenamiento penal, es la validez de las normas. Cuando yo puedo decir que una norma es válida. Validez incluso para reformar la propia Constitución. Debajo de eso tendremos las leyes generales, la norma general. Nuestro Código Penal es una norma general, una ley general para toda la República Argentina. Lo mismo pasa con el Código Civil, el Código de Minería, el Código Laboral, el Trabajo. O sea, es un compendio, es una sola ley, pero con una serie de normas incluidas, pero es una ley para toda la República. ¿Y por qué hago esta aclaración? También seguramente de la escuela o de algún lado lo hemos aprendido. Nosotros tenemos un sistema distinto a otros países, algunos también parecido al nuestro. Nosotros tenemos un sistema federal, régimen federal, o sea, hay estados federales, cada provincia, Mendoza, que también se guardó para sí, cuando se hizo el acuerdo constitucional, algunas facultades. De acuerdo a nuestro sistema constitucional, las provincias preexisten a la nación y le han dado facultades, han creado la nación, para decirlo de alguna manera. Entonces le han dado facultades que están en la Constitución. Por eso dice usted, el Congreso de la Nación dictará el Código Civil, Penal. Ahí está nuestro Código Penal de 1921, que sigue siendo el mismo. Entonces, esas son leyes generales para toda la República. Pero como nosotros, las provincias también dictamos leyes, para eso tenemos la legislatura, para nuestro ordenamiento. Pero en lo que hace al aspecto penal, las provincias conservaron la facultad de dictar los códigos de procedimiento penal. Porque no basta, está bien, tenemos la ley de fondo, si se produce un robo en la esquina, código penal, bueno, el ayudante fiscal, el fiscal, pero después hay que ver qué es lo que voy a hacer, cómo voy a actuar. No basta, por lo mismo, un homicidio, está una persona muerta, está bien, sabemos que hay que investigar un homicidio. Ahora, ¿cómo se va a investigar? ¿Quién lo va a investigar? ¿Quién va a disponer sobre si va a haber una necropsia? Todo eso es un procedimiento. Lo mismo ocurre en civil, es el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal. Y esa es una facultad de las provincias. Pero también son normas generales. O sea que hay normas generales nacionales y hay normas generales provinciales, por más que la materia o la naturaleza sea distinta. Esto solamente para que tengamos una idea de cómo funciona nuestra organización federal
en base a nuestra Constitución. ¿Por qué hago esta escala de la pirámide que les decía, de la Constitución, las leyes nacionales o provinciales, pero general? Porque después aparece la norma particular. La norma particular son las sentencias de los jueces. Esas son las normas particulares. Lo que nosotros conocemos por la jurisprudencia. Porque el Código Penal dice el que matare a otro. Y el Código de Procedimiento hará referencia a la actividad procesal de los sujetos, del querellante, dirá, del imputado, de la víctima, bueno, del Ministerio Fiscal, pero también es general. Pero después comienza, eso va a adquirir nombre y apellido. Ese caso que decíamos de la persona muerta, a alguien se lo van a imputar y va a comenzar un proceso, de acuerdo a esa norma general de procedimiento. Pero ese proceso va a culminar en una norma particular que va a tener nombre y apellido, una condena, por ejemplo, o una absolución por ese proceso, que ese proceso lleva a ese final. Y entonces me dirá condenar a Juan a la pena de, o absolver a Juan a la pena. Tiene nombre y apellido, que no lo tiene el Código Penal, y lo tiene el Código Procesal. Las leyes generales no tienen nombre y apellido. Después están las normas particulares, lo mismo que cuando yo inicio un juicio de desalojo o un juicio civil de daños y perjuicios, ya demando a una persona en concreto y voy a obtener. Esas son las normas particulares. Y por supuesto, estas normas, y a esto iba yo cuando hablé de la validez, guardan entre sí una que se denomina relación de fundamentación. Es como un test de validez, que sin darnos cuenta lo hacemos todos los días, o lo vemos todos los días. ¿Qué implica? Para que yo pueda decir que una norma es válida, yo tengo que decir que fue dictada por el órgano que corresponde. El órgano que corresponde. Tiene que ser habiendo seguido los procedimientos que corresponden. Y además tener y respetar materialmente, o sea, sustancialmente, la norma superior. Es decir, que ese test de validez, yo lo puedo sintetizar, es decir, órgano, procedimiento y contenido material o contenido sustancial. Eso sirve para las leyes, para el Código Penal, para los códigos de procedimiento y para las sentencias que se dictan. Bueno, el órgano. Vamos a ver qué pasa con lo primero que nos llama a decir el órgano. Y la verdad que el órgano, en general, es lo que menos complicaciones trae. Tomamos una norma, particular o general, y decimos, ¿y el órgano que la dictó? La ley la dictó el Congreso de la Nación, en Mendoza la legislatura de la provincia, y el órgano. La sentencia la dictó el juez, la sentencia de condena del tribunal de juicio. Es el órgano. Otra medida, una prisión preventiva, el órgano que corresponde, el juez penal colegiado. Es difícil que el órgano, puede ocurrir, pero es más difícil que el órgano pudiera verse, sería muy grosero. No vemos al gobernador dictando sentencias, ni a los jueces dictando leyes. O sea que nos parece que es un poquito más difícil, más grosero que pudiera haber. Pues pasa, algunas veces se escucha, ¿no? El gobierno no tiene facultad para hacer eso, o se excedió en eso. Puede ser, pero para nosotros, para lo que podamos entender este triple juego de la validez, podemos decir, no, el órgano en general y el Código Penal, que lo dictó el Congreso de la Nación en 1921, hace más de un siglo. Y sigue ahí
vivo, o más allá de las críticas que haya tenido a través del tiempo. Entonces, que el órgano está bien en el Código Penal. Y los procedimientos. Y bueno, en los procedimientos pueden haber algunas veces violaciones. Pero también, en general, por ejemplo, nuestro Código Penal, bueno, habrá seguido el procedimiento de formación de la ley, es un procedimiento complejo. Digo complejo porque ya lo estamos viendo, interviene tanto el poder legislativo como también el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo las tiene que promulgar y las puede vetar, que es lo que estamos viendo ahora todos los días. O sea, es un procedimiento complejo. Lo único que no interviene ahí es la justicia, porque en realidad la justicia es el que tiene que interpretarla. Entonces no podría formar parte del proceso de formación de la ley. Y no forma parte del proceso de formación de la ley lo que, por ejemplo, ahora el Poder Ejecutivo dice, no, pero si me rechazan el veto lo voy a cuestionar judicialmente. No, eso sería ir a que los jueces empiecen a interpretar, pero no es entrar en el proceso de formación de la ley. El proceso de formación de la ley es un proceso complejo, poder legislativo y poder ejecutivo, digamos, en segunda intervención. Básicamente es un tema legislativo. Y por eso, en el caso del Código Penal se cumplió, no hay ninguna duda. Podría haber violaciones, pero también son bastante, o serían bastante notorias. Son más notorias, quedan más las huellas marcadas. El problema final es el contenido, porque ahí es donde empiezan las discusiones. Si realmente el contenido respeta esta relación de fundamentación. Si esta interpretación, si esta norma que ha dictado, por ejemplo, cuando nosotros decimos en el Código Penal hay una norma dictada por el Congreso con todas las mayorías y todo, pero que esa norma, por ejemplo, impide la libertad condicional a los reincidentes. Entonces me dice, no, mire, eso es inconstitucional. Ahí está el tema. Sí, el órgano lo dictó que correspondía, siguió los procedimientos, pero dictó una norma, suponiendo que uno siguiera ese criterio. Esto también son cosas discutibles. Podría decir, pero el que lo cuestiona está, quizás sin darse cuenta, apoyándose en este triple control de validez en el último escalón, pero en el más importante, y está diciendo, mire, la ley es inconstitucional, porque afecta digamos, el sentido general y más importante de la pena y de la ejecución de una pena, que es el camino a la resocialización o reinserción social, ese sería el argumento, ¿cierto? Y así como la limitación en otro tipo de delitos. Todas estas cuestiones que han venido en reformas del Código Penal, uno podría decir, no, mire, esa reforma es inconstitucional. Y se plantean, y se resuelve, y llega a la Corte de la Nación y andan dando vuelta todos esos reclamos, legítimos o no, después lo dirá el último tribunal, lo mismo con la prisión perpetua. Y bueno, es porque ¿qué es lo que estoy cuestionando? Estoy cuestionando el último de los escalones, pero el más importante, el más relevante, el que generalmente se ve afectado. Lo mismo pasa en la sentencia particular respecto de la ley. Si el juez hizo una interpretación y me condenó de una manera, no, pero esto es violatorio o es violatorio de la ley. Hizo una interpretación del artículo que no correspondía. Por ejemplo, ¿cierto? Lo condenó por homicidio con dolo eventual, en un accidente de tren. No, mire, eso no puede ser. ¿Por qué? Y porque no, porque hay un artículo que requiere, sí, pero el dolo eventual no nació. Entonces empieza toda una discusión que en realidad lo que está discutiendo es si la relación de fundamentación básica se puede constatar o no. Ese sería el contenido material, y eso en cualquier rama
del derecho no importa. Nosotros nos estamos dando ejemplos, usamos el penal, pero esto es general, y yo diría que es general a todos los ordenamientos jurídicos, por lo menos de la civilización occidental. Podemos aplicarlo y es válido en cualquier lugar que vayamos. Entonces, ahora, alguien podría observar y decir, pero mire, doctor, pero hay algo ahí que no funciona, porque hay normas inválidas que se aplican. A ver, y es cierto, porque hay en doctrina un principio que se llama el principio de habilitación. El principio de habilitación, yo lo sintetizo y digo, ese principio responde a un consentimiento. Y ahí en cualquier rama, y también en derecho penal, que parecería que no puede ocurrir, también ocurre. Y ocurre mucho más de lo que nosotros pensamos, por conveniencia o por lo que sea. ¿Qué es el principio de inhabilitación? Que aun cuando la norma sea inválida por alguno de estas tres exigencias, este test, estos tres puntos, aun cuando haga agua, como se dice en alguno de los tres, sobre todo en el tercero, queda consentido. El juez puede haber impuesto una pena excesiva. Puede ser. Que precisamente contraríe principios legales y constitucionales. O sea, en esa norma particular, en esa sentencia, el juez excedió. Y sin embargo, nadie lo recurre. Y se cumple la pena. Los motivos podrán ser un montón. Desde inoperancia de los actores del sistema, o lo que sea. Conveniencia algunas veces, porque no... Sí, podría ser, pero ya se está por cumplir, o tiene por otro beneficio, por otra cuestión, bueno, lo que sea. Y esa es una norma inválida que se transforma en válida, porque se cumple. Veamos un ejemplo más simple, más sencillo de imaginarse. Una multa. Yo dejé bien estacionado mi vehículo y sin embargo vino el señor de tránsito, la norma particular, y me hizo la boleta. Mal, en realidad está mal. Pero yo tengo que hacer un descargo, tengo que ir acá, tengo que ir allá, y bueno, no voy a pagar la multa. No era tan cara, además me hacen un descuento de los 5 días, pero voy a decir que después me rechacen el recurso o lo que sea y tenga que terminar pagando lo mismo o más. Y la norma era inválida, porque materialmente, sustancialmente, yo tenía el derecho de estar estacionado ahí, y a mí este señor, no sé por qué, me hizo una boleta y me cargó un pago. Sin embargo, yo lo cumplí. O sea que todos los días, sin darnos cuenta, quizá consentimos normas inválidas que no soportan este test. Ese principio se denomina principio de habilitación. Bueno, ¿qué otras cosas hay o podemos en general hablar del derecho? Bueno, ya podemos darnos cuenta de que hay un derecho público, también y un derecho privado. Vamos a ver a dónde ubicamos nuestro derecho penal y nuestro derecho procesal penal. ¿Y cuáles son? Hay distintas teorías en este camino de tratar de simplificar. La teoría más aceptada por la doctrina es que era llamada la teoría de la preeminencia. La teoría de la preeminencia implica que el Estado en determinadas materias actúa
por encima de los particulares, dentro de la legalidad, pero por encima de los particulares, porque así está establecido. No es tanto un problema de cuál es la finalidad, que puedan haber coincidencias, pero no siempre la finalidad que persigue el Estado es lo que determina que una conducta o que una situación caiga en el campo del derecho público en el derecho privado. En realidad el derecho es público o es privado de acuerdo a esta intervención que tiene el Estado, que nosotros se la hemos acordado. Yo siempre vuelvo para atrás en eso. Acuérdense que nosotros partimos de un pacto, todas las sociedades, salvo las autoritarias, donde no hay pacto, sino que hay la imposición a través de una autoridad que utiliza el poder por la fuerza y somete por la fuerza. Pero en general, hoy por hoy, en el mundo occidental y en Latinoamérica en general, hay un acuerdo y hay un pacto. Y nosotros le hemos dado al Estado esa facultad. Y el derecho penal es por excelencia derecho público, lo mismo que el derecho procesal penal. ¿Por qué? También vamos a decirlo en forma clara. Porque nosotros no podemos acordar en eso con el Estado. No. Entre particulares sí se puede acordar. Pero, por ejemplo, yo puedo, en materia comercial, en materia civil, hago acuerdo. Y si me deben dinero, puedo darle un plazo, como puede ser con un inquilino que no me puede pagar, que no le doy un término, renegocio la operación. O sea, estamos en el terreno donde hay acuerdo de voluntades. En materia penal, en materia procesal, en materia tributaria, en materia constitucional, en materia fiscal, esa posibilidad no existe. Entonces acá el Estado está actuando con respecto de los particulares, respecto de nosotros, en una situación de preeminencia. Nosotros tenemos que aceptar eso. No podemos ir a negociar. Yo si debo un impuesto, no puedo ir ahí a ATM y decirle, mire, bueno, si hay un plan de pago va a ser para todo. Si queda liberado el pago de impuestos, va a ser una norma general, un decreto, una ley, lo que sea, va a ser para todo. Pero no puedo ir yo particular, Luisito, y decir, mire, hágame una rebajita. No se puede, no. El empleado que me atiende me va a decir, no, señor, es imposible. Entonces, perdón que ahí parece un problema de batería. ¿Eso está? Pues un segundito porque me está anunciando una batería baja. Listo. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias. Bien. Y en penal pasa lo mismo. Y en materia procesal también. Yo en materia penal, si la pena es de 8 a 25 años en el homicidio, no le puedo ir a pedir al juez que me ponga 4. Y si la libertad, las condenas en suspenso, que ya vamos a ver después cuando avancemos, condenas de ejecución condicional, dice que para penas que no excedan de 3 años, y no puedo, si tengo 4, no puedo, o sea, no puedo ir a pactar, a decirle al juez, mire, hágame una rebajita, no se puede, ¿cierto? O sea, sobre lo que ya está legalmente establecido. Si tengo fechas, términos para para ofrecer una prueba, y se me venció el término, por una cuestión de ordenamiento del proceso, materia procesal también. Son normas de derecho público. Entonces, nuestro derecho penal, nuestro derecho procesal penal está en el marco de esta normativa. ¿Y cómo ha evolucionado el derecho penal? Ahora vamos a ocuparnos un poquito de este tema de la evolución del derecho penal. Y yo me pregunto,
me he venido preguntando, no es que me pregunte hoy, me he venido preguntando, ¿desde cuándo hay derecho penal? Primera pregunta, ¿desde cuándo hay derecho penal? Y la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo va a haber derecho penal? O sea, mirar para atrás en realidad nos da una respuesta, que es lo que vamos a ver, y es más fácil. Yo más que históricamente o primitivamente, más que derecho penal, ni idea ni pensar que podemos tener, que puede haber habido una conceptualización parecida a la que nosotros tenemos ahora, una estructura mental como una persona imposible. O sea, yo hablo de castigo. Para mí la civilización, y precisamente en este tema de la interferencia intersubjetiva y el concepto primitivo rudimentario, es el castigo. Pero el castigo ha habido siempre. Ahí me parece que empieza el problema. Empieza el tema, no el problema, empieza el tema, porque siempre es una respuesta a algo, bien o mal, pero es una respuesta a algo. Entonces, si miramos para atrás, la evolución, que algunas cosas dando grandes saltos vamos a mirar, nos va a permitir tener una idea. El problema más grande, eso lo dejamos para pensarlo con la almohada, es hasta cuándo va a durar el derecho penal. No hablemos de 100, 200 ni 300 años, porque estoy seguro que dentro de 300 años va a seguir habiendo derecho penal. Pero yo me pregunto, y algunas veces lo he dicho cuando las clases eran presenciales en la universidad, ¿y quién estará? ¿Qué habrá acá dentro de 3.000 años? ¿Quién estará en esta? Bueno, ustedes ahora mirando por la pantalla, pero ¿quién habrá acá? ¿Qué habrá acá? ¿Habrá alguien hablando de derecho penal? ¿O estaremos todos ya, se habrá superado el derecho penal? ¿Y cómo se va a superar? Y porque podemos ser programados. Podrá programar. Se podrá modificar las conductas antes cuando las personas por nacer, cuando, no sé, digo, es posible eso, pero siempre va a haber un programador y el programador podría también hacer algo que no debería hacer. Es posible eso. El derecho penal, la infracción y la conducta, por supuesto que el sujeto es un imputado, no es la víctima, pero está el imputado. Y el imputado, para decirlo de alguna manera, y viendo el proceso, todo es en búsqueda, vamos a decir, en búsqueda de descubrir la verdad. Todo está dirigido a que... Pero eso también es una construcción, salvo que el sujeto nos diga la verdad. O sea, confiese. Pero también puede decir soy inocente y no sabemos si esa es cuál de las dos es la verdad. Y esto se podrá, porque eso afectaría toda la problemática procesal y después podría llegar a reducir tremendamente la comisión de delito y descubrir la mentira. Lo que nosotros no sabemos es si el autor está mintiendo o no. O si calla lo que nos dicen las otras pruebas, si hemos encontrado o no la solución. Entonces, ¿se podrá alguna vez saber si el sujeto miente por métodos, no la tortura, por supuesto, que vamos a ver, sino si se puede saber si el sujeto miente por métodos propios de las ciencias, de los avances, por ejemplo, de las ciencias duras, de ciencias exactas? Podré entrar al cerebro y decir, no, mire, ahí está alojada la verdad. Y la máquina me dice, como tenemos el ADN.
O sea, yo tengo una reserva en mi cabeza, si hice algo malo, pero lo tengo acá en la cabeza, ahora me lo pueden sacar. Acá seguramente habrá psicólogos. Bueno, muchas veces son herramientas que pretenden, me parece, ingresar al cerebro de alguna manera para poder desentrañar, de acuerdo a los test, a lo que me dicen, las entrevistas y todo, si la persona, además de, por supuesto, las características de personalidad, pero por ahí, decir, bueno, no, este relato es creíble, no es creíble, pero eso estamos en una etapa evolucionada por estos profesionales, los cuales seguramente hay muchos acá, pero se podrá llegar a develar a través de un método científico, como hacemos con el ADN, si el sujeto miente. Por eso les digo que a dónde va y si va a haber o no siempre derecho penal. Por eso digo, no lo piensen, si lo van a pensar después con la almohada, no lo piensen en 300 ni en 500 años, porque seguramente va a seguir el derecho penal. Pero sí, si ustedes piensan con la evolución que hay y las cosas que han avanzado, si realmente no se va a poder entrar en el cerebro del ser humano y saber si miente o no miente. Vamos a hacer sí un pequeño descanso de 5 minutos, no más, y vamos a entrar en esta evolución histórica del derecho penal después de estas reflexiones. O sea, hacemos 5 o 10 minutos y, bueno, hagamos 10 minutos para que en 10 minutos sería las 7:10, si tengo bien yo más o menos, 7:10, reanudamos. Bueno, muchas Muy gracias. bien, doctor. Ya nos vemos enseguida. Perfecto, doctor, gracias. Gracias. Gracias.
Bueno, vamos a retomar. Ya estamos en el horario. Y 10. Bien. Entonces habíamos comenzado a pensar en el tema de la evolución del derecho penal. Y en esto, primero vamos a hacer una mirada de lo que podría o lo que ocurrió, según la doctrina, según los historiadores, en los tiempos primitivos. Que yo les decía más que el derecho penal con el castigo. Y acá tenemos que pensar en tratar de ubicarnos en cuál podría ser la mentalidad de las personas. Y es una mentalidad, seguramente no tiene nada que ver con la forma que nosotros tenemos de pensar. La mentalidad es prelógica. No tiene nada que ver con la lógica en el concepto que hoy tenemos nosotros, ni cómo está ordenado y organizado nuestro pensamiento. En realidad, las personas vinculaban a ciertas conductas, ciertos resultados, y eso traía un castigo. A ver qué quiero decir con esto y qué vinculación tiene con el derecho penal. Porque obviamente, si nosotros esto lo ponemos, lo miramos con los ojos de hoy, nos vamos a dar cuenta de que hay innumerables violaciones propias de la época, del tiempo precisamente primitivo, donde el castigo estaba vinculado a violar lo que nosotros conocemos, todos hemos escuchado alguna vez, que es un tabú o tapú, sería la expresión correcta, pero es tabú, se ha pasado a la modernidad. Es decir, algo que el grupo, la tribu, el grupo primitivo, a esa violación, a una situación perjudicial, se la atribuían a la violación del tabú. Vamos por un ejemplo, un par de ejemplos. Un cementerio. No se puede pasar por el cementerio. No puede pasar. Salvo el día especial. Si no, nadie puede ir al cementerio. Es un camino prohibido. Camino prohibido. Nadie puede mirar una determinada estatua de una diosa, por ejemplo. No lo pueden mirar. Resulta que alguien pasa por el cementerio o alguien mira la estatua y a los 3 días aparece una peste. Violación del tabú o del tapú. Castigo. Le agarraban de los pelos al que había violado el tapú y lo sancionaban, lo castigaban, y castigos severos. Entonces nosotros decimos, y eso que la relación de causalidad que nosotros atribuimos básicamente en derecho penal. O sea, tiene que haber una relación causal entre mi conducta y el resultado. Si yo hago, bueno, sí, manejando vehículo, atropello, bueno, está bien. Disparé con una, bueno, el otro será un homicidio culposo, con dolo eventual, el otro será un homicidio doloso porque hice un disparo, lo estafé, lo engañé. Pero entre mi conducta y el resultado, el perjuicio, la consecuencia, hay una relación causal, eso es básico. Relación causal adecuada. Si no, si hay otra causa, una concausa, yo ya le empiezo a buscarle la vuelta al tema. Acá no, porque en realidad la peste no tiene nada que ver con haber mirado la estatua o haber pasado por el cementerio. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay principios, por eso son prelógicos, sobre todo principios mágicos o de naturaleza religiosa. De acuerdo a la concepción que pudiese tener esa tribu. Y además,
también la sanción colectiva, no solamente por esta violación del tabú, sino por las acciones privadas que estaban prohibidas. Pero la persecución no era al autor solamente, es toda la familia, o una tribu contra otra. Entonces, esto también, la personalidad de la pena, el proceso, todo eso, que a nosotros nos parece lo más natural del mundo, no tenía nada que ver en esa etapa primitiva, todo lo contrario. O sea, una tribu, si, por ejemplo, las tribus eran cerradas por razones lógicas, por razones económicas. O sea, por eso había relación entre los mismos miembros de la tribu. O sea, las relaciones sociales y familiares se generaban entre la misma tribu. Los hijos nacían de relaciones de las mismas familias. Entonces la incursión de otro, de la tribu de enfrente, estaba prohibida. Pero la historia de la humanidad es así, pero por ahí había algunos que les gustaba les gustaba la persona de la otra tribu. Niño, hombre, mujer. Pero eso estaba prohibido. Entonces venía la sanción, pero la sanción no era que agarraban al joven o a la joven o lo excluían a los dos. La sanción era destruir toda la tribu o atacar a toda la tribu. O tenía que entregar al joven y tenía que entregar además a 5 o 6 más de la tribu para hacer una especie de composición. Es decir, que estos conceptos religiosos también, este tipo de las sanciones gravísimas, como vemos, principios hoy como que a nosotros nos resulta la proporcionalidad, la razonabilidad, la equidad, todos estos principios que nosotros los consideramos la personalidad de la sanción, todo eso, nada que ver en ese momento. De acuerdo a la doctrina en general, los primeros atisbos que aparecerían para un poco poder limitar esta situación, cuando ya además la tribu también va creciendo, porque ese es otro aspecto, aparece la que todos conocemos, que es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahí ya hay dos cosas. Un poco la personalidad de la pena, del castigo, y algo de proporcionalidad. Algo de proporcionalidad. Si yo te hago un mal, pues me voy a volver con el mismo mal. Y eso todavía no se ha ido tanto, eso, no ha desaparecido mucho. Porque generalmente en la relación legal, en el terreno penal y también en el terreno civil, lo que yo pretendo es que me resarzan de la misma forma que me han damnificado. Y en materia penal, ustedes saben, muchas veces la víctima dice, no, lo que quiero es que cumpla la pena completa, que le den el máximo de la pena, bueno, es una lectura mucho más jurídica y mucho más ordenada y dentro del marco constitucional y demás, pero en la cabeza todavía da vuelta, de alguna forma todavía está la ley del talión. Y no digo cuando nuestro sistema, eso lo vivimos hoy, nuestro sistema no puede contener la situación, se desborda el reclamo social y hace justicia por mano propia. Ese desborde y esa justicia tomada en manos propias, que generalmente es equivalente
o parecido a lo que el autor generó, es la ley del talión. Va a costar mucho desterrar de la cabeza algunas cuestiones que vamos a ir viendo, algunas que están hasta el día de hoy dando vuelta, que han sido parte de la etapa de la historia de la humanidad y de la evolución del derecho penal o del castigo, como me parece. También está la composición. La composición también hoy la vemos, también está de alguna forma legalizada, incluso en el derecho penal, o sea, componer la situación. Lo que pasa es que esto, de todas maneras, la composición en la etapa primitiva no es la composición que nosotros tenemos ahora, que podemos decir, bueno, el artículo quinto del Código de Procedimiento Penal, llegar a una especie de acuerdo en determinadas situaciones o circunstancias, o el delito contra la propiedad, bueno, se puede hacer una audiencia precisamente para componer, para buscar una solución armónica al conflicto, que evite el proceso, que evite la pena. Eso también existió en la antigüedad. Lo que pasa es que no tenía la proporcionalidad que tiene ahora, como les decía recién. Y bueno, la composición es que tengo que entregar al autor, porque los van a matar ya 5 o 6 más de la familia. Pero era una forma de componer y que no mataran a toda la familia. O sea, había una especie de composición para ese momento que era menos gravosa, lo mismo que ahora, menos gravosa que lo que sería la respuesta que se daba habitualmente si la tribu no quería componer. Entonces, vemos cómo van las instituciones, muchas veces son de alguna forma parecidas. Después, dejando esta etapa, por supuesto con saltos muy importantes, que cuando se empieza a darle un poco de forma al derecho, al ordenamiento jurídico y al derecho penal. Y el derecho romano, porque acá ya en el derecho romano, con una evolución también social muy importante, porque aparecen ya más claras las distintas funciones en el marco del ejercicio de la autoridad, que en las tribus estaba muy desdibujado. Las tribus primitivas, en realidad, todos ejercían todo. El jefe es una evolución necesaria por el crecimiento de la tribu, pero también el jefe concentraba todos los poderes. Hacer cumplir las costumbres, algunas veces decir cuáles eran las costumbres más importantes, destacarlas, y ejecutarlas, y juzgarlas, o sea, hacía todo. Ya en el derecho romano nosotros ya tenemos una extensión, digamos, de todo lo que es el cuadro de la autoridad, con algunos roles más diferenciados. Y en derecho penal ya se ven algunos, se denominaban delitos públicos, o sea, delitos que perjudicaban de alguna manera al Estado, donde estaba en juego. Estaban después delitos que se reservaban a los particulares. Después, dentro de la misma evolución de este derecho, el Estado va a ir asumiendo la persecución de todos los delitos. Esto tiene también mucha vinculación con la etapa de los reinados, las luchas, los absolutismos. Todo eso va a ir, pero ya va a ir tomando cuerpo, visiones del derecho más parecidas a las que hoy tenemos nosotros. Y después, la etapa que generalmente se dice la etapa negra, que es la de la Edad Media, donde hay esta fuerte impronta de la Iglesia Católica y del derecho canónico. Ahí me dicen que han levantado la mano.
Sergio. No sé si tiene el micrófono. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, disculpe que lo interrumpe. Es para hacerle es a modo de consulta, obviamente. El tema de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, a mi entender si bien es una ejemplificación, me parece que nunca va a dejar de existir esa ley porque siempre la víctima va a pretender un resarcimiento o algo que le dé tranquilidad cuando ha sido víctima, ya sea de un delito penal o civil o de otra índole. Dígame si me equivoco, pero a mi entender me parece que nunca el sentido de esa ley o de ese sentido va a cambiar. Bueno, por eso yo les decía que hay cosas que son muy difíciles de desterrar. Desterrar de nuestro, yo me agarraba la cabeza, decía de la cabeza tiene razón, si eso es más o menos lo que yo venía tratando de señalar, en el sentido de que esa situación de la víctima, lo que puede variar un poco hoy, lo que hace a la ley del talión, bueno, es la forma, cómo se desarrolla, cuál sería, porque por ejemplo muerte también es muerte, diente, ojo por ojo, diente por diente, es muerte por muerte. Y hoy nosotros tenemos desterrada la pena de muerte. Pero lo que yo creo que usted intuye bien, inclusive cuando veamos un poco más adelante, pero algo podemos adelantar, es que es muy difícil que la víctima pueda, digamos, manejarse dentro del proceso penal de una manera, ¿cómo podría decirle? De una forma despojándose de la pasión. En esto me pueden ayudar los psicólogos, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque esto está relacionado con la venganza, la cual todavía no hemos comenzado o no hemos dicho prácticamente nada. Del otro lado del autor, desde los tiempos primitivos hasta ahora, cuando hablábamos recién de derechos romanos, el delito privado y todo eso, o la tribu contra la otra tribu, es la venganza. ¿Y por qué digo que pueden ayudar los psicólogos? ¿Por qué la venganza? A mí me lo contestaron acá en una casa, hace muchos años. Una maestrando en ese momento. Y me dijo, oye, es una pasión. La venganza es una pasión, una emoción persistente, profunda, de un grave dolor. Y no se va. Y es real eso. Entonces yo tengo, así como de un lado tengo al imputado en esa fuerte defensa de su inocencia, del otro lado tengo una persona que tiene esa impronta, esa pasión, esa emoción fuerte, y normalmente yo en los años y años y años y años y años que llevo en el ejercicio de la magistratura, y he tenido víctimas y querellantes de todo, alguna vez creo y en materia de menores, de niños, de adolescentes, mejor dicho, he tenido alguien que dice, no, mire, yo la verdad que lo que quiero es que este joven se deje de robar y bueno, ayúdenlo, y yo no me interesa, que si, no quiero que vaya internado a la dirección, ahí a lo que el ex COSE, si ustedes creen que es mejor, para mí lo mejor sería, bueno, sería una impresión, que lo trate a alguien, que lo ayuden, que vean si esa familia, o sea, lo he escuchado, pero pocas veces, muy pocas veces. Generalmente está esa emoción, esa pasión por obtener una respuesta y que la respuesta sea lo más grave. Y lo vemos todos los días, lo vemos en la televisión cuando hablan las víctimas, lo vemos en los juicios. Y el querellante lo ha canalizado jurídicamente. Le dio a la víctima un canal jurídico, o sea, la ley, la norma, le ha dado a la víctima ese canal jurídico correcto
correcto, me parece que es correcta. Si bien ya es una... fíjense que la figura del querellante es una figura que tiene origen inquisitivo. Los códigos inquisitivos traían el querellante. Metían a la víctima dentro del proceso. Después la historia se dio vuelta, se aparecieron los problemas. Eso ya parte de procesal, pero un poco la respuesta acá al compañero es tiene razón, porque como en muchas cosas están en la cabeza de las personas, pero tampoco las personas se la pueden sacar. Esto no es que sea una crítica, es que la persona que ha sufrido un hecho de esa gravedad y de esa naturaleza, seguramente no se lo puede sacar de la cabeza. La madre que perdió un hijo, una persona abusada sexualmente. Y es así, debe querer y debe desear un mal por lo menos igual al que ha sufrido, o un sufrimiento equivalente. Y eso por eso decíamos que la ley del talión no ha terminado de desaparecer. Como no han terminado de desaparecer, yo empezaba a hablar de la Edad Media, ¿cierto? De la fuerte intervención y confusión entre el poder político, los reyes y la Iglesia Católica. La confusión entre el delito y el pecado. Eso, bueno, no hablemos ya lo sabemos, todo el tema del sistema de procedimiento inquisitivo para tratar de obtener y saber, recién hablábamos de la verdad, a ver cómo podíamos llegar, a ver si estaban mintiendo. No, bueno, teníamos muy fácil, era la tortura, ¿cierto? No solamente las penas eran crueles, sino llegar a través de la tortura a la verdad. Que en una de esas no era tampoco la verdad, sino que la persona te dice cualquier cosa al final. Es una verdad para que el juez diga, bueno, sí, ya confesó, y si confesó me quedo tranquilo, lo mando a la pena de muerte, la pena que se le imponga, porque confesó, pero no, realmente la confesión, hasta torturar, tampoco se puede saber que esa sea la verdad. La confesión después, como prueba probatísima, que pasa a los códigos inquisitivos, y por lo menos de corte inquisitivo, no tan viejos, pero por lo menos era una confesión rodeada de alguna garantía. Entonces, esto, yo digo, en razón de lo que preguntaba el compañero, decía, la reflexión que hacía, que más que una pregunta es una reflexión, es, sí, bueno, lo que nos marcó, lo que le marcó al derecho penal y al derecho procesal la etapa de la edad media, esta edad negra, que eso no tampoco se ha ido totalmente. Los códigos y las cabezas siguen con algún criterio de esos, algún autor o profesor, ya no recuerdo bien si era algún profesor que yo tuve en la facultad antiguamente, en Derecho Penal, no me acuerdo si es un profesor, era una clase o era un libro, pero es decir, quizá ustedes también han escuchado la frase, bueno, hay una palabra ahí un poco hoy día despectiva y demás, pero como que permanece en nosotros ese sujeto inquisitivo. O sea, ha pasado todos los tiempos y todavía en el proceso, en la ley o en la mente, todavía queda algún resabio de la Edad Media. Y muchas veces las reacciones que nosotros vemos, y que lo vemos en los medios de comunicación, están
muy vinculados, ¿cierto? Fueron hasta hablar hasta de nuevo de la pena de muerte, cuando uno parecería que ya la pena de muerte es una cosa que no hay, bueno, fueron a hablar de vuelta de la pena de muerte, que no se puede. Por los convenios, por el Pacto de San José de Costa Rica, los países que ya ingresaron sin pena de muerte no pueden renovarlos, eso es lo que se ha pactado. Entonces, pero sigue dando vuelta, siguen discusiones sobre esos temas. Nuestro Código Penal de 1921 no, progresista, digamos, en ese momento, eso no incluyó la pena de muerte. La pena de muerte apareció después en gobiernos militares, pero por decisiones que, como vimos al principio, se metieron por la ventana en el ordenamiento jurídico. No era el verdadero ordenamiento jurídico, ni lo es, porque terminados esos procesos desaparecieron del Código Penal. El Código Penal no traía la pena de muerte. Más allá de muchas críticas, el Código de 1921, que sigue vivo, como dije al principio, tuvo también muchas cosas que han sido consideradas positivas, como la libertad condicional, la condena a ejecución condicional, bueno, algunas ciertas penas que son proporcionadas, se consideran bastante proporcionadas. Así que no era tan... Lo que pasa es que como todos los códigos, hoy vemos una serie de reformas o cuestiones, o críticas que puede haber, pero yo siempre digo, esas normas o esa ley tenemos que mirarla con los ojos que las miraban los que las hicieron en el momento. O sea, hoy día uno, bueno, puede hacer un montón de críticas, pero es ex post, porque es de 1921, y así todo, hoy día sigue vigente con todas las reformas que hay. O sea que no debe haber sido tan malo si sigue vigente. Bueno, entonces este tema de la edad media y las penas realmente crueles y estas confusiones gravísimas, los tribunales eclesiásticos, todas estas cuestiones que nos vemos en las películas, que nos parece increíble, nos ha dejado y tienen incidencia, y tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos toca el análisis de las situaciones más contemporáneas. Claro, esto va a ir generando una reacción de a poquito, pero va a ir generando una reacción. Ya hay un poco los llamados, están un poquito olvidados, pero los llamados glosadores y los posglosadores, que son, y sobre todo, fíjense ustedes qué curioso, son mayormente católicos, pero y de una congregación que ya nos llama más, nos trae recuerdos más próximos, que son los jesuitas. Ya, ahí ya empieza a haber una mirada de tratar de volver al derecho romano, a lo que se llamaba el corpus juris, el cuerpo jurídico, el mandato de un emperador que era Justiniano. Entonces los glosadores, los posglosadores, ¿por qué se llaman glosadores o posglosadores? Porque ellos glosaban, o sea, hacían correcciones, interpretaciones sobre esas normas del derecho romano, pero se habían dado cuenta de que había que volver un poco atrás, que la Edad Media y todo ese proceso inquisitivo y temporal, ¿cierto? Y esa confusión y intromisión también le estaba haciendo mal a la Iglesia Católica. Entonces que esa corriente que son los jesuitas, muy progresistas, se dieron cuenta de esa situación. Entonces aparecen estos llamados glosadores y también había que interpretar las normas. O sea, no solamente volver al derecho, sino darles una interpretación y adaptarlas. ¿Por qué? Porque eran épocas de grandes conquistas donde reyes absolutistas podían dominar determinadas grandes zonas donde había distintas culturas, distintos pueblos, itálicos, germánicos, que estaban bajo un mismo dominio. Entonces los glosadores eran un poco que, además de interpretar, adaptaban la norma, pero basándose en el derecho romano, a las características
de cada una de esas culturas, de esos pueblos. Entonces se les reconoce un poco esta ya una mirada más humanista a esta corriente que principalmente se caracterizó por los católicos jesuitas. Y después ya más de cerca, por supuesto estamos dando saltos porque ya nos vamos como al 1200, por ejemplo aparecen las partidas, España, la ley de las partidas. Entonces, bueno, la represión, la persecución de los delitos y todo sigue estando, es público y en manos del Estado, básicamente. Pero se empiezan a hacer diferenciaciones importantes que podemos tenerlas y considerarlas hasta el día de hoy, distinciones sobre la imputabilidad, sobre el dolo, sobre la culpa, sobre la justificación, sobre la complicidad, sobre la tentativa, quizá no con las palabras exactamente que nosotros las decimos ahora, pero ya hay ciertos institutos que se empiezan a perfilar en estas leyes las leyes de partida. Después, los autores generalmente mencionan a las Carolinas. Las Carolinas son normas germánicas, leyes germánicas, que son alrededor del 1500. Y cuáles, además de las penas gravísimas, bueno, tiene cosas malas, las penas gravísimas, la actividad punitiva se mantiene plenamente en manos del Estado, está la pena de muerte, pero tienen para el derecho penal, hay un avance importante, que es la tipicidad, es decir, la descripción más específica de los delitos. Entonces, ahí le ponen un énfasis especial en que debe saberse más o menos bien cuál es la conducta prohibida. Tipicidad. O sea que, tipicidad le decimos hoy día, pero sería la descripción de la conducta prohibida, pero que no quede mucho a la interpretación del juez. Que quede claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ese es un avance importante de la cultura germana en el derecho penal. Pero también tenemos las penas muy graves, la pena de muerte. O sea, en eso, lógicamente, no ayuda mucho al pensamiento moderno del derecho penal. Bueno, decíamos ya de ese periodo negro, que lo vemos superado, van quedando de todas maneras durante el siglo XVII muchos resabios de este tema de la crueldad de las penas, de las torturas, la interpretación, porque al no estar muy bien definido, en realidad no muy bien definido en general los tipos penales, las interpretaciones también aparecen como muy caprichosas, y aquí ya comienza a preocupar en el pensamiento penal esto de que no estén bien correctamente definidas las conductas, descritas las conductas, y que pueda haber interpretaciones de tipo extensivas. Además, a todo este cuadro de crueldad y deshumanización está también todo el problema de las prisiones. A la par de toda la deshumanización en materia de penas y de sanciones, el lugar para ir a cumplirlo era realmente el lugar donde la gente se moría. Eso es así, se producía la muerte. Es decir que, a la par, reitero, de estos problemas de la crueldad y de las penas severas y de los procedimientos inquisitivos, venía la deshumanización de todo el sistema carcelario. Y bueno, y por aquí vamos ya a ir dando un poquito el cierre. Esto va a producir, lógicamente, como todo, una reacción.
va a terminar produciendo una reacción. Y esa reacción va a venir con el iluminismo, que va a dar paso al derecho penal liberal. Lo que hoy nosotros decimos, bueno, contamos con un derecho penal liberal democrático y de garantías, o garantista. Pero bueno, garantista porque garantista es de garantías, no es una deformación que se le dé ideológica. El garantismo es un movimiento que acompaña el proceso porque destaca cuáles son específicamente y por ahí hace hincapié en las garantías como una reacción que va a ser también pasito a pasito, o sea, no es una cosa que de repente vamos a encontrar, no, pero ya hay importantes pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, el contrato social, todo eso, las reacciones de la Revolución Francesa, todas esas ideas conocidas como el iluminismo, bueno, van a decir, mire, aquello de los tipos penales, bueno, ya va a aparecer expresamente el principio de legalidad, la proporcionalidad, la igualdad, la racionalidad, por lo menos dar las primeras pautas, la humanización de la pena, la eliminación de la pena de muerte, todo esto que vamos a ir desarrollando en la próxima clase, ya forman parte de una nueva etapa que también nos ha marcado y nos sigue marcando, y es la que ha temperado toda aquella corriente inquisitiva de la Edad Media, por más que pueda quedar todavía dando vuelta el sujeto inquisitivo en algunas cabezas. Pero lo cierto es que tampoco se va a volver de eso. Ya el avance que ha hecho, que se hizo a partir del iluminismo ya, y de todos estos principios donde aparece como el padre del derecho penal César de Beccaria, Marqués César de Beccaria, que es el que escribe un pequeño librito que se llama De los delitos y de las penas, que muchas cosas parece que las está diciendo hoy día, y es de 1760 y tanto. A tal punto que, según se dice, Beccaria fue anónimo el libro. Después apareció de que era de César de Beccaria, porque temía por su vida. O sea, los postulados que tenía el libro pensaba que lo podían matar. O sea, que esta reacción, o hoy verlo como el padre del derecho penal, y hasta hacerle un homenaje, no era el pensamiento de la época. Pero, como vemos, ya empieza a hacer una reacción importante que va a dar paso al derecho penal liberal y democrático de nuestros tiempos. Así que bueno, vamos a detener la clase acá. Mañana vamos a seguir, vamos a ingresar ya con más ya las escuelas penales y con este tema del derecho penal liberal que lo dejamos colocado ya como el arranque para el día de mañana. Sí, con esas ideas nos vamos a descansar y ya nos vemos mañana a partir de las 18 horas. Así que les agradezco la atención. Si tienen alguna que queden esta noche pensando, mañana lo charlamos, lo discutimos al inicio de la clase, si han quedado alguna inquietud, alguna reflexión como hizo el compañero recién. Bueno, chao, me Hasta despido. mañana, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, gracias. Muchísimas gracias, hasta mañana y espero verles la cara mañana. Aunque no se hayan peinado, no se hayan pintado, no se hayan nada, igual yo los quiero ver. Hasta mañana.